Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Iniciamos este 2023 con una muñequita muy sencilla, un proyecto la verdad muy fácil y muy económico, porque estoy haciendo, se puede decir que dos proyectos en uno. Uno es reutilizar o más bien estos retazos que a veces no sabemos qué hacer con ellos, entonces los vamos a aplicar en esta muñequita. Y también, como ya se avecina San Valentín, que en algunos países lo celebran el 14 de febrero, entonces también se presta con los colores que utilicé con ella para detalles, ¿sí? Para detalles, obsequios para esta fecha. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Quiero agradecer a todas las personas que siempre nos apoyan, a los miembros del canal, a las personas que se encuentran en el chat, a los nuevos también. Si eres nuevo y nos ves por primera vez, bienvenido, bienvenida. Entonces espero que nos acompañes hasta el final y que me comentes allí en los comentarios cómo te pareció este proyecto. Recuerda que para apoyar nuestro trabajo, regálanos tu me gusta, que es totalmente gratis y a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Suscríbete en el botón rojo, si está en rojo es porque aún no te has suscrito, es totalmente gratis. Comparte también, por favor, es una manera de apoyar nuestro trabajo. Bienvenidos a un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bueno, y estos son los materiales que voy a necesitar para este trabajo. Son muy poquitos porque la verdad como son con retazos, entonces aquí van a haber poquitos materiales. Trabajando con la tela que hice a Merlina, que si no lo has visto te invito para que lo veas. Entonces saqué una circunferencia en ese dacrón de puntos, aquí se los voy a mostrar más cerca. Sí, este trabajo no tiene moldes porque son medidas y eso es lo que les voy a dar. Entonces, por ejemplo, saqué una pieza que de lado a lado tiene 24 centímetros, ¿sí? Ese es el cuerpo, 24 centímetros. Para la cabeza es la circunferencia también y de lado a lado, de extremo a extremo, tiene una medida de 16 centímetros. Esta es tela Yersilón, piel de ángel o piel de durazno. Les sirve cualquier otra, ¿sí? Lo importante es que sea de un color así rosa pálido. Para los zapatos tenía un retazo igual al del vestido en color rojo con puntos blancos. Entonces saqué dos piezas, porque esos son los zapatos, dos piezas, y la distancia que hay de lado a lado es de 10 centímetros. Para las manitos, entonces saqué dos piezas también de la misma tela Yersilón. Estas tienen una medida de 8 centímetros de lado a lado. Igual esas medidas se las dejo junto con la lista de los materiales que siempre está en la descripción. Tengo lana escolar, pueden utilizar el color que prefieran, aquí yo lo tengo como en un beige, pero puede ser negro, marrón, rojo, el color que ustedes prefieran. Aquí tengo un guante, porque también trabajando de pronto otros proyectos y que necesitamos o dejamos a veces material sin usar y queremos ponerle uso como en esta ocasión. Entonces un guante, ya no tiene unos deditos, pero me sirve para trabajarlo, ¿listo? Entonces puede ser un guante o puede ser también una media o calcetín. Un pompón de estos de 3 centímetros, un pompón relativamente pequeño, tijera, silicona, algodón de relleno. Tengo un poco de pintura rosa, esta se llama rosa coralina, pueden utilizar otro más fuerte o rojo también, y los correspondientes a los colores. Aquí tengo de estos ojos tipo tornillo, son aproximadamente de 1 centímetro, los más largos de 1 centímetro. Esta vez voy a utilizar estos ojos, rubor y un aviso, que ustedes pueden utilizar el que quieran. Si se acerca por ejemplo San Valentín, entonces pueden poner un aviso para San Valentín, o si es para otra fecha especial, un feliz cumpleaños, Navidad, lo que sea. Este motivo sirve para muchos tipos de regalos. Recuerden que en la descripción les dejo la lista completa de materiales y también normalmente cuando se necesitan moldes, el enlace del blog donde pueden descargar también nuestros moldes. Con esto comenzamos. Bueno, a estas circunferencias, a estas piezas le vamos a hacer el mismo procedimiento. Yo anteriormente, creo que hace un año o de pronto dos, les enseñé a hacer un perrito con esta misma técnica, entonces de pronto va a ser similar, lo que pasa es que el resultado sí va a ser un poco diferente. Aquí les voy a dejar en la parte superior derecha, les dejo el enlace del perrito por si de pronto lo quieren conocer o lo quieren ver. Voy a coser con tela de color rojo para que puedan distinguir un poco la costura, lo que voy a trabajar. Entonces esta es la que mide 24 centímetros, voy a coser aproximadamente dejando unos 5 milímetros en puntada recta intermedia. ¿Listo? Como que dice una sí, una no, y voy introduciendo porque la idea es hacerlo por toda la circunferencia, luego nos va a quedar como una bolsita
y esas bolsitas las vamos a rellenar, que queden bien llenas. Eso lo vamos a hacer con todas las piezas. Entonces aquí les voy a mostrar para que vayan viendo el proceso. Bueno, como pueden ver, entonces él queda como una bolsita. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es rellenarlo, que quede bien lleno, como una mogollita que quede muy llena. Y lo mismo, lo que les digo, se hace con las otras piezas, exactamente igual. Bueno, aquí ya tengo todas las piezas, la que corresponde al cuerpo, están muy bien llenitas y necesito que queden apretadas. Está la cabeza, lo que corresponde a los zapatos y las manos. Ahora lo que voy a hacer, que es muy sencillo, ustedes deciden si combinan las dos técnicas, que es de pegar con silicona y costura, o si solamente pegan. ¿Listo? Ustedes ya deciden aquí. Deben elegir, por decir así, la cara que esté mejor trabajada de la esfera. Yo pensaría que la mía es esta, entonces la cabeza la voy a pegar así. El moñón va hacia atrás y la del cuerpo sí va hacia arriba. Y así ocultamos de todas maneras, por lo menos el moñón del cuerpo. Ahora tapamos el de la cabeza. Entonces voy a aplicar silicona y luego puedo pasar unas puntadas para que me quede mucho más firme y que con el tiempo no se me vaya a descoser. ¿Listo? Bueno, después de que lo pegué, le hice una puntada para que quede mucho más firme ya la cabeza. Y ahora lo que voy a hacer es poner lo que corresponde a los zapatos en la parte baja, buscando que el moñón, ¿sí?, quede pegado. Inicialmente pues lo voy a pegar, voy a hacer lo mismo que con la cabeza, quede pegado al vestido. Y luego pasaré también unas puntadas para que quede mucho más firme. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a hacer. Aplico un poquito de silicona y luego lo coso.
Bueno, así quedan, le hice la costura, la puntada, quedan muy firmes y a la hora de sentarla ella queda perfecta. ¿Listo? Entonces ahora lo que voy a hacer es pegar también lo que corresponde a las manitos, ellas quedan más centradas. Ustedes aquí pueden poner lo que quieran de pronto como detalle, un corazoncito, pueden poner flores, un mensaje, un regalo, un dulce, ¿sí? Lo que quiera pueden ponerlo aquí entre las dos manos. Voy a hacer lo mismo, voy a poner silicona caliente, lo voy a poner en el centro, miren que ya están más centradas que los zapaticos. Y recuerden que cuando se pega con silicona hay que sujetar muy bien, hay que sostener hasta que seque, perdón. Y si pueden realizar la puntada, mucho mejor. Miren que yo lo hago en los zapatos y esto permite que las piezas queden mucho más firmes. Bueno, ya también tengo listas las manitos, ya quedaron cosidas, pegadas, como ustedes quieran. Están las dos opciones. Si necesitan trabajar muy rápido, entonces ponen muy buena silicona, lo pegan, lo sostienen bien y les quedarían listas. O si las quieren ya que queden mucho más firmes, las pueden coser también como hice yo. Bueno, aquí tengo el guante o lo que queda del guante, que ya en otros videos ustedes lo han visto cómo lo he trabajado. Entonces le voy a quitar los dedos que están en este momento aquí, como pueden ver. No los vayan a botar porque recuerden que con los dedos pueden hacer, por ejemplo, bracitos, pueden hacer brazos de muñecos pequeños o pueden hacer los gnomos que les enseñé con ellos. Entonces no los vayan a desperdiciar, por decirlo así. Aquí lo que voy a hacer es quitar esta parte que me puede servir como bufanda para mi muñeca. Espérense, la voy a cortar desde aquí. Y ya me quedó una pieza y esta es la que voy a utilizar ahora dentro de un rato como gorro. Entonces guardo todos los dedos y esta pieza la voy a guardar porque esta va a ser el gorro. Ahora les muestro cómo lo convierto en gorro. Y en cuanto a esto va a ser una bufanda que le voy a hacer a la muñequita. Miren, ella inmediatamente, si ustedes la estiran, ella se encorva un poco. Le voy a poner aquí las imperfecciones hacia adentro. Y eso nos va a permitir también tapar lo que hay, por decir así, entre la unión de la cabeza y el cuerpo. Bueno, ya con la bufanda decorando, voy a empezar a trabajar el pelo. Voy a cortar piezas de lana de 33 centímetros aproximadamente. Entonces vamos a empezar a cortarlas. Son varias piezas, aproximadamente unas 25 piezas. Si me hacen falta les digo igual en total cuántos voy a utilizar, pero por ahora creo que serían solamente las 25 piezas. Bueno, en total voy a cortar 30 piezas, listo, 30 piezas. Ahora les voy a explicar el por qué. Tengo una también aquí solita que voy a hacerlo, le voy a anudar en todo el centro. Miren, aquí está, en todo el centro voy a anudar para que así queden parejas las trenzas. Entonces aquí anudo. Y los extremos los voy a cortar porque no los corté. Aquí ya tengo todas aproximadamente 33 centímetros, ya como les dije, y fueron 30 porque los voy a hacer que cada una de las piezas que voy a tomar para trenzar tenga 10.
10 tiras. Entonces, por decir así, digamos que aquí hay 10 tiras y aquí hay 10 tiras. Entonces por eso son 30. ¿Listo? Ahorita las cuento bien para empezar a trenzar. Bueno, ya lista la trenza, ustedes vieron, la anudé en el centro, trencé hacia un lado, luego hacia el otro, entonces permite que quede bien apretada y bonita. Entonces ahora lo que voy a hacer es ubicarla en el centro de la cabeza, miren así como lo ven. Lo voy a pegar con silicona. Si lo quisieran coser también lo pueden coser, pero lo voy a pegar con silicona. Bueno, ya quedaron las trenzas pegadas, ya cada persona lo decora como prefiera, le pone moños, ¿sí? Yo le voy a poner flores, por aquí tengo estas flores muy lindas que me obsequiaron, entonces las voy a utilizar en este proyecto. Y en el gorro lo que voy a hacer es en la parte superior lo voy a zurcir, o sea voy a hacer lo mismo que hice con todo el cuerpo, voy a procurar dejarlo así muy pequeñito aquí en la parte superior y luego con un pompón de color blanco lo voy a decorar en el extremo. ¿Listo? Aquí ya les muestro entonces cómo va quedando. Bueno, aquí ya pegué en varios puntos con silicona, entonces eso también nos va a tapar imperfecciones que de pronto tenía la muñequita en la cabeza. Miren cómo queda el gorrito, lo ponemos más cerca de su cabeza para que no quede largo, sino que quede así, que le está cubriendo toda su cabecita. Y aquí lo que voy a hacer, si pueden ver, decoré los extremos, pero solamente es un poquito de decoración porque las flores se las voy a poner también. Y aquí tengo los ojos tipo tornillo. Yo normalmente ese tornillo lo quito, entonces aquí como pueden ver con las tijeras lo voy a quitar y las voy a pegar con silicona caliente. ¿Listo? Entonces ya ubico donde van a quedar.
Bueno, aquí ya lo único que estoy haciendo es poniendo algunos detalles para que se vea un poco más colorida, aunque en realidad con este rojo ella se ve muy bien. Ya le puse los ojitos también pues pueden poner los que quieran, ¿no? O también pintarlos como les he enseñado en otros videos. Aquí lo único que voy a hacer es ponerle una expresión como de sorpresa, como de sorprendida. Tengo este pintapuntos que igual ustedes pueden utilizar el extremo de un lápiz, de un pincel. Lo aplican con un poquito del rosado y lo ponen así, como si ella estuviera como sorprendida, como así, solamente eso. ¿Listo? No le voy a poner mucho porque la idea es que sea muy sencilla para que ustedes la puedan trabajar y también para que puedan, si quieren vender, pues puedan vender mucho más rápido si de pronto se complican haciendo otros detalles. Si ustedes quieren pueden hacerle pestañas, si pueden ponerle otras cosas si lo desean. Ahora lo que voy a hacer es que inicialmente había pensado en ponerle un aviso así, pero la verdad este aviso no juega como mucho con los colores que utilicé. Entonces voy a utilizar unas letras que conseguí, me gustaron muchísimo. Ya ustedes verán si encuentran de las mismas y también qué combinación le hacen. Como la mía está tan rojita, entonces no sé si de pronto le quede mejor esta que dice Love en blanco o en rojo. En rojo creo que queda muy fuerte, no sé, creo que no se nota mucho. Creo que preferible blanco, porque también tengo rosa, pensando en que se acerca San Valentín. En Colombia nosotros normalmente no lo celebramos, pero sabemos que muchas de las personas que nos siguen sí, entonces por eso quisimos hacer esta muñequita para San Valentín. Pero la verdad, ustedes dirán cuál le queda mejor. ¿Cuál le hubieran puesto ustedes? Déjenme allí en los comentarios cuál le habrían puesto ustedes, porque la verdad yo no sé bien cuál me le quedaría mejor. Definitivamente este que tenía inicialmente para ella, no, porque no le sale en nada. Pero estas me gustan mucho más, ya las venden así listas. Las venden así, o las pueden hacer en cartulina también, en foamy. Podrían hacer los avisos. Yo me voy a decidir, creo que le voy a poner este. Creo que se resalta más en los colores con ella. Entonces esa es la palabra que le voy a poner. O le pueden poner de estas flores, o pueden poner lo que les digo, otras cosas que ustedes quieran. Le pueden poner para que quede muy linda. Y bien amigos, entonces así quedó la muñequita. Ustedes pueden ponerle el aviso, ¿sí? O el mensaje que a ustedes más les guste. Espero que la idea sea de ayuda. Aquí les voy a mostrar cómo queda por detrás, para que vean que no queda ningún nudo del moñón de las telas. Ustedes la pueden hacer también del color que más les guste, con las trenzas del color también que más les agrade. ¿Listo? Las flores. Ustedes le pueden poner los detalles que a ustedes más les parezca. Espero que la idea sea de ayuda. Recuerda que una manera de apoyar el canal, de apoyar nuestro trabajo, es regalándonos tu me gusta, que a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Suscribirse en el botón rojo, si está en rojo es porque aún no te has suscrito y es totalmente gratis. Déjanos tu comentario también allí en la parte baja para saber qué te pareció el trabajo y comparte, ¿sí? Comparte en todo lugar donde puedas, por WhatsApp, en los grupos, en Instagram, donde puedas, allí nos ayudas muchísimo. Empezamos estos trabajos del 2023 con San Valentín, que de pronto en Colombia no se celebra mucho el 14 de febrero, sí lo hacemos en septiembre, pero ya está llegando muy fuerte esta fecha también a nuestro país y a muchos otros países también que lo celebran el 14 de febrero. Esta muñequita no solamente sirve para esa fecha, sirve para Día de Madres, sirve para cumpleaños, para darte obsequio, para hacer recordatorios también en fiestas infantiles, bueno, para muchas ideas más. Espero que la idea les guste y la pongan en práctica. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.